Vamos a empezar. Hoy vamos a mirar Josué capítulo 3, siguiendo la secuencia que hemos venido estos días, ¿sí? De enseñanza de perlas proféticas del reino los días miércoles. Hoy nos corresponde el capítulo 3. Usted en su Biblia va a encontrar un título que dice El paso del Jordán. Y ciertamente vamos a mirar qué es lo que ocurre en este capítulo que yo le he llamado cruza en seco, porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Vamos a ver qué pasó Josué y todos los que cruzaron. Dice que cruzaron en seco. Bienvenidos todos a este tiempo de enseñanza y aprendizaje. Vamos a mirar el capítulo 3 de Josué, vamos a mirar el verso 1, ¿sí? Dice, Yehoshua o Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. ¿Sí? Vamos a mirar que dice que Josué se levanta muy temprano en la mañana. Vamos a ver características más que la enseñanza, porque sé que todos conocen esta porción. Estamos viendo principios, estamos viendo características de un valiente, de un guerrero, de alguien que tiene ese espíritu de conquista, ¿sí? Y vamos a ir mirando qué nos enseña la escritura acá. Recordemos que en el capítulo 2, verso 24, a Josué, los que fueron a recorrer la tierra, le entregaron un buen reporte, ¿sí? Voy a leerles rapidito. Ese reporte decía, ¿verdad? Eh, Decía, Yud-Hei Vah-Hei, el Eterno, ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país han temblado delante de nosotros. Este buen reporte que llevaron los que fueron a recorrer la tierra, porque el capítulo 2 que vimos hablaba del recorrer la tierra. Este buen reporte para Josué hizo que Josué, ¿verdad? Sea determinante a actuar, a hacer, a accionar, ¿verdad? El cruzar, el ir, avanzar. ¿Qué representa eso para nosotros? Que cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos personas a nuestro alrededor que nos infunden ánimo, aliento, usted va a estar motivado a avanzar, a ir, a accionar la palabra que el Eterno le ha dado. Pero ¿qué pasa si a su alrededor hay personas que solo traen palabras de desánimo, palabras de derrota, palabras que no vas a poder, tú no vas a avanzar en cualquier área de su vida? No solamente lo apliquemos acá en la parte espiritual, puede ser en una parte académica, en una parte laboral, en la familiar, ¿verdad? En alguien que esté decaído su salud, ¿verdad? Si hay personas a nuestro alrededor que solo nos infunden palabras de desánimo, eso lo va a paralizar, lo va a desenfocar. El desánimo, las palabras de desánimo, las palabras negativas, lo único que hace en una persona, por muy valiente que sea, lo va a desanimar, lo va a desenfocar. Por eso es que de quién usted se rodea, ¿sí? Siempre digo que las águilas volamos junto a las águilas, los leones con leones, para que aprendamos a rugir y aprendamos a volar. Porque si usted se rodea de personas negativas, de personas que no han conquistado nada en su vida, de personas que solamente han bebido del fracaso, usted no va a poder avanzar. Vemos acá que las palabras, el reporte que entregaron a Yehoshua, a Josué, estas personas que fueron a recorrer Jericó, eso dio una motivación importante para que Josué se anime, ¿verdad?, a ir a avanzar y llegar al nuevo nivel. Vamos a ir mirando porque yo le llamo nuevo nivel, porque el capítulo 1 vimos de unos preparativos, el capítulo 2 vimos cómo él envía espías a recorrer Jericó, es decir, el lugar donde tenían que entrar. Pero ahora, en este capítulo 3 ya había otra acción diferente. Aquí ya no iban a ir solamente dos personas, por decirlo así, ¿verdad? Aquí era todo el pueblo. Y fue determinante el reporte, ¿verdad? El buen reporte, porque hay unos malos reportes. Hay aquellos que solamente traen reportes negativos. Hay aquellos que van a traer palabras de derrota, de desánimo, de que tú no puedes, de que no lo vas a hacer, de que no te metas ahí, de que cuidado, de que esto, de que lo otro.
Esas personas no las necesitamos a nuestro alrededor. Si usted es un valiente, usted necesita a su lado personas que le infundan ánimo, personas que le den esa fortaleza para avanzar. ¿En qué? En el llamado que usted tiene, porque yo acá le estoy hablando a ministros, a llamados, ¿verdad? A llamados por el Eterno. Entonces, el buen reporte que le entregan a Josué, eso le dio ánimo, le dio convicción. ¿Convicción de qué? De que el Eterno era el que le estaba entregando la tierra, ¿verdad? A Josué, porque el reporte decía eso. El Eterno ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y qué tremendo. Ellos no estaban viendo nada todavía. No era que ya le había entregado visiblemente, pero por los acontecimientos que pasaron, ellos estaban convencidos. Y Josué ya portaba una promesa. Ahora pregúntese usted, ¿qué promesa aporta? ¿Cuál es la promesa que el Eterno le ha hecho? Quizás es su llamado, quizás a lo que el Eterno le ha llamado en este tiempo, ¿verdad? Eh, Quizás ya lo llamó hace mucho tiempo, pero en este tiempo su llamado está siendo accionado, ¿verdad? Es decir, el Padre le está diciendo, este es el tiempo, te voy a posicionar, ¿verdad? Entonces, estas palabras fueron muy, pero muy alentadoras, ¿cierto? Y pues Josué ya portaba una promesa y lo que él hizo fue tener convicción de que esa promesa se estaba cumpliendo y que era el tiempo de accionar. Muchas veces nosotros tenemos promesa del Eterno, tenemos muchas promesas, pero tenemos miedo a accionar. El Padre te ha dicho, voy a poner un ejemplo, te he llamado en justicia y te he convertido, te he llamado para ser profeta a las naciones, pero resulta que ni en su casa profetiza. Resulta que tienen miedo a hablar, ¿sí? Muchas personas están escondidas en las cuevas del miedo, aún portando una promesa del Padre. ¿Pero por qué? Porque tienen a su lado personas que solamente infunden un mal reporte, es decir, no tienen palabras positivas, palabras de convencer a esa persona de que el que le llamó está con ella o está con él y que avance, que no tenga miedo, que no se desanime. Por eso es que desde el capítulo 1 a Josué, la instrucción era, no te dejaré, no te desampararé, esfuérzate, sé valiente, ¿verdad? Entonces ya tenía promesas, ya tenía palabra, ahora solamente tenía que accionar que en nuestra vida, nosotros en este tiempo, sobre todo, que el Padre está llamando a sus escogidos, está llamando a sus valientes, está convocando a su pueblo, nada te paralice, nada te detenga, que ninguna voz quiera callar la voz profética que el Padre ha puesto en tu boca, que ninguna voz, ninguna palabra de intimidación venga a esconderte en la cueva del miedo, en la cueva del desánimo, sino que este tiempo tú tengas la convicción de que el que te llamó está contigo, que avances, que sigas, que no te quedes en el lugar donde estás. Sigamos. Entonces, vemos acá, vamos a ver principios de alguien que quiere conquistar algo. Como les decía, no miremos pues literal acá a la tierra. ¿Qué usted quiere conquistar? Es decir, conquistar, ganar, tener, poseer. Quizás usted, vamos a enfocarlo en el área laboral, ¿verdad? Quiere una empresa eh, o sus estudios, en cualquier área, ¿verdad? Entonces, miremos acá una persona que tiene un espíritu de conquista. Vemos acá en el versículo 1. Yehoshua o Josué se levanta de mañana. Un principio muy importante. Primero veo un líder, ¿cierto? Veo un líder, veo alguien que tiene un espíritu de conquista. No podemos quedarnos esperando a de que, mañana o pasado o algún día yo lo haré. Veo personas que tienen llamados del Eterno, tienen llamados del Eterno para este tiempo y todavía están quizás esperando. No, voy a esperar que me confirme, me reconfirme, que me vuelva a hablar. Cuando el Eterno ya te ha hablado, ya te ha llamado. Una persona que tiene un liderazgo, una persona que ha sido llamado por el Padre para cumplir una asignación, no se queda quieto. Esa persona acciona, esa persona tiene convicción de que el que lo llamó es el que le está diciendo avanza, porque aquí tenía que avanzar y aquí tenía que creer, que confiar, porque había que pasar el Jordán. Entonces, lo mismo para nosotros. Si usted es un líder,
Si usted es una persona visionaria, si usted es una persona que tiene un espíritu de conquista en cualquier área de su vida que quiere conquistar, usted no se puede quedar dormida, por hablarlo así, espiritualmente, laboralmente. Hay mucha gente que dice, ah, no hay trabajo, ay, es que no hay dinero, pero ¿usted es visionario? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está accionando? ¿Sí? Quizás lo que falta es ese espíritu de conquista, de levantarse, emprender, accionar, cruzar. ¿Cruzar de dónde? Cruzar de las palabras de derrota, de las palabras de desánimo, a palabras de convicción, a palabras de aquel que le dijo que él estará con usted, que no lo dejará ni lo desamparará, ¿verdad? Entonces, alguien que es un líder, que tiene un espíritu de conquista, que es un visionario, no se queda dormido. No espera para después de una semana. No espera para después, cuando algún momento. No, no. Aquí vemos que se levanta de mañana. Ese reporte, esa palabra, esas palabras que le trajeron los espías fue suficiente para que Josué accione, tenga convicción de que tenía que ir al siguiente paso o que tenía que ir al siguiente nivel. ¿Sí? Se levanta de mañana y un líder acciona la palabra no solamente para él, sino para todos los que están a su lado. Dice, se levanta de mañana él y todos los hijos de Israel. Es decir, hey, esto es para todos. Aquí somos un equipo, ¿sí? Es como, voy a poner un ejemplo. Alguien tiene un negocio familiar, pero resulta que en el negocio familiar solo trabaja el varón. ¿Sí? Y entonces ya tienen sus hijos grandes, tienen, ¿verdad? Sus hijos en una edad que pueden ayudar, pero solo el varón hace o sale, ¿verdad? En el negocio familiar a atender el negocio, a hacer en el negocio lo que tenga que hacer. Cuando, si es un negocio familiar, todos deberían estar ayudando, en cualquier área, de cualquier forma, ¿verdad? En alguna forma podrían aportar. Entonces, vemos acá que un líder hace que se integren todos, ¿verdad? Porque la conquista era para todos, no era solamente para Josué o los sacerdotes. Aquí tenían que cruzar todos. Por eso es que él se levanta temprano y llama a todos, dice él y todos los hijos de Israel. Tenían que partir, tenían que avanzar y vinieron hasta el Jordán. Pero allí pasa una cosa interesante. Antes de cruzar el Jordán, ellos hacen un descanso allí, ¿sí? Llega ya, pues por decir, a la orilla del Jordán, o sea, a los límites ya antes de cruzar el Jordán. Ellos acamparon antes de cruzar el Jordán. ¿Y por qué será que reposaron allí antes de pasarlo? Vamos a ver cuántos días acamparon, ¿sí? Vemos acá que ellos estaban primero juntos, pero de acuerdo, unánimes. ¿En qué? En la visión y en la misión. Porque aquí no dice que alguno se quedó. Aquí no dice que los llamó y alguien dijo, no, yo no voy, yo me quedo, avancen ustedes, yo después los sigo. Algo interesante es que cuando hay un trabajo en equipo, cuando hay una conquista y es para todos, es todos que tenemos que estar integrados, unidos, juntos, unánimes y de acuerdo. Porque hay muchos que están juntos, pero no están de acuerdo. Entonces, vemos acá que ellos en unidad, en el poder del acuerdo, por decirlo así, ellos emprendieron una misión, ¿sí? Pero ellos acamparon antes de pasar el Jordán, ¿sí? Y dice que acamparon 3 días. Vamos a ver qué dice el verso 2. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. En esos 3 días es como cuando, ¿verdad? Tenemos que cumplir una misión de parte del Padre, vamos a hacer algo, entramos en ese tiempo de reposo, entramos en ese tiempo de recibir instrucción, porque no podemos hacer algo por emoción. Sí, quizás sabían ellos que tenían que cruzar el Jordán. Josué sabía que tenía que cruzar el Jordán, pero él necesitaba recibir instrucción. Él necesitaba
recibir del Eterno, bueno, cómo debía de hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál era la instrucción, la estrategia para cruzar el Jordán? Porque obviamente, ¿cómo iban a cruzar el Jordán? Pues ni él lo sabía. Había una instrucción de parte del Eterno. ¿Y por qué 3 días? Esos 3 días, ¿verdad? Entran en reposo. Esos 3 días fueron para que el Eterno se manifieste a Josué y para que el Eterno pueda darle instrucción, dirección de cómo iba a ser ese paso al Jordán. ¿Sí? Cuando pasan esos 3 días, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, se fortalecen espiritualmente, Josué recibe estrategias, ¿verdad? Reposan, descansan en el Padre, se fortalecen si alguno estaba débil, ¿verdad? Se fortalecen en esos 3 días, reciben fortaleza, ¿verdad? No van y a la ligera, no, sí, ya nos entregó la tierra, entonces vamos, crucemos. No, 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 esperemos un momento. Aquí tiene que haber una instrucción, aquí tiene que haber una dirección. ¿De qué forma, Padre, tú quieres que lo haga? ¿Y cuándo recibimos instrucciones? ¿Cuándo recibimos esa dirección? Cuando entramos en su reposo, cuando entramos en el descanso con Él. Y qué curioso que pasados esos 3 días que ellos acampan allí antes de cruzar el Jordán, recordemos que Jordán significa descender. Antes de esos 3 días, después ya de que esos 3 días ellos descansan, dice que los oficiales circularon por medio del campamento o recorrieron. ¿Para qué recorrieron el campamento? Qué interesante, ¿no? Es como cuando leemos y dice pasó revista. Eh, Todos los que iban a cruzar, ¿verdad? Tenían que estar bien, por decirlo así, que estén bien en sus fuerzas, emocionalmente, porque aquí iba a pasar algo extraordinario. El Jordán estaba lleno de agua, pero ¿cómo es que iban a cruzar? Aquí era algo que iba a ser el Eterno, pero ellos tenían que confiar, tal como cuando el mar de Juncos se abrió o el mar Rojo, ¿verdad? Ellos tenían que confiar en lo que iba a pasar. Entonces, miren qué interesante es pasar revista. Voy a hablar en un campamento. Cuando se pasa revista en un campamento es para saber cómo estamos espiritualmente. Porque en el reino hay mucha gente que habla de conquista. En el reino hay mucha gente que habla de guerra espiritual. Pero si hablamos de guerra, si hablamos de campamento, también tenemos que entender que en todo campamento o a los soldados se pasa una revista. Y en esa revista es cuando te inspeccionan cómo está tu uniforme, cómo te encuentras, ¿verdad? ¿Cómo están tus botas? ¿Cómo está tu uniforme? ¿Cómo te encuentras? Eh, Aún de salud, los enfermos no pueden ir a una batalla, no pueden ir a una guerra, los que están débiles, ¿verdad? Entonces, espiritualmente, el Eterno también nos pasa una revista a nosotros. ¿Qué tal si nos encuentra débiles espirituales? ¿Qué tal si nos encuentra que no estamos en condiciones de entrar a una batalla? El reino no es por emoción, el reino es por convicción. En el reino no se bastan o no es suficiente la buena voluntad, sino que usted verdaderamente sea aprobado para hacer algo que el Padre le está encomendando. Entonces, cuando ellos pasan revista al pueblo de Israel, vamos a ver qué dice el verso 3, ¿sí? Eh, y mandaron al pueblo diciendo, cuando vean el arca del pacto de Elohim, y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán tras ella. Qué interesante. Acá vamos a ver algo que quizás en este tiempo pues ya no es así, porque ya nosotros no cargamos un arca visible, ¿verdad? Como tal. Ya el arca, ¿verdad? No se carga, ya no estamos cargando unas varillas. No, 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 no. El arca pues simboliza la presencia de nuestro Padre Eterno y todos nosotros debemos de portar su presencia. ¿Sí? Acá habla de los sacerdotes, ¿verdad? De los levitas. Ya no estamos
en un sacerdocio levítico, ¿verdad? Ya no estamos como levitas. Ahora todos ministramos, aquellos que hemos sido llamados por el Eterno, ministramos, porque tiene que ver con ministrar, tiene que ver con alguien que tiene o ha recibido autoridad del Eterno para realizar funciones, o sea, de servicio a Él, de culto, de ministrar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba acá? Aquí ya habían instrucciones. Ya el Eterno en esos 3 días le había dado instrucciones. Y una de las primeras instrucciones es que cuando veían el arca del pacto, ¿sí? ¿Quiénes iban a llevar el arca? Cualquier persona no podía llevar el arca, ¿verdad? Cualquier persona no podía tomar el arca y llevarla, no. Vemos aquí que vamos a tomar, que aunque la forma ya no está vigente, vamos a mirar principios espirituales para este tiempo. Si portar el arca representa la presencia del Eterno y los sacerdotes, ¿verdad? Es el simbolismo de aquellos que ofician un servicio al Eterno. No todas las personas pueden llevar el arca, es decir, no cualquier persona puede oficiar, ¿verdad? Un servicio al Eterno o ministrar. ¿Por qué? Porque tienen que ser esos llamados por el Padre. Aquellos que el Eterno ha llamado, ¿verdad? En este tiempo sabemos que sí, hay los ministerios y a cada uno el Padre nos llamó a un ministerio para que desde donde Él nos llamó podamos ministrar, es decir, entregar lo que Él nos ha entregado. Entonces, aunque la forma ya no está vigente porque ya no cargamos un arca física, los principios son los mismos, están vigentes, ¿verdad? Quienes ministran, los que son llamados, los que el Padre ha llamado a ministrar en su presencia. Entonces, vemos acá que no cualquiera puede hacer un trabajo ministerial. No, 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 no. El reino no es de buenas intenciones. El reino es de los llamados, de los escogidos por el Abacadosh. ¿Sí? Podemos tener buenas intenciones. Muchos pueden decir, yo voy a abrir una iglesia porque es que a mí me gusta pastorear. Sí, pero no, el reino no es de buenas intenciones. Si el Padre no le llamó a pastorear, no vaya a abrir iglesia. Yo voy a abrir un lugar de enseñanza porque es que a mí me gusta enseñar. Sí, pero si a usted padre no le llamó de maestro, no vaya a hacer eso porque el reino no es de buenas intenciones. El reino es de los escogidos, ¿verdad? Por el Eterno para cumplir una asignación en su reino. Hay muchas personas que en sus ministerios fracasan, se quedan estancados porque están haciendo algo que el Eterno no les llamó. Entonces, aquí había una instrucción y la instrucción era ir tras el arca. Algo interesante, porque dice, cuando vean el arca del pacto, los levitas, sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marchen tras ella. Algo interesante, un principio para este tiempo, ¿sí? ¿Detrás de quién tenían que marchar? Detrás del arca, ¿sí? Una instrucción para este tiempo. La instrucción en ese tiempo era, no dice marchen tras los sacerdotes. Para este tiempo es, no mire el hombre, ¿sí? No mire el hombre. ¿Por qué? Porque aquí habla, ¿verdad? Que era el arca que tenía que mirar. Es decir, cada uno de nosotros que ministramos al Eterno nos puede Él usar de diferentes formas. Usted puede hacer que vuelva a la vida una persona, pero recuerde que la gloria es de Él y que Él puede manifestarse a su vida una vez y nunca más, o puede hacerlo muchas veces. Pero nosotros no podemos poner la mirada en una persona. La gloria del Padre es de Él. No miremos al hombre. Hoy hay mucha gente seguidora de hombres. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. O porque enseña bonito. Ay, no, qué lindo, cómo enseña. La gloria es del Padre. Le ha dado don, le ha dado ese don para enseñar. Le ha dado un don para ministrar. Se glorifica a través de alguien. Pero no ponga la mirada
en el hombre, ¿sí? Sino en el que da la gloria. El que se glorifica es el Eterno, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el arca es la manifestación, la presencia, la gloria del Abba Kadosh, del Padre Santo. Vamos a ver verso 4, dice, a fin de que sepan el camino por donde ir. Tremendo. ¿Por qué tenían que seguir el arca? Porque acá dice, a fin de que sepan el camino por donde ir. Y eso nos muestra que cuando nosotros caminamos conforme la dirección del Eterno, es su guía lo que nos determina el camino, sin atajos, sin desvíos, ¿verdad? Hoy hay mucha gente que quiere buscar atajos. En el reino no hay atajos. Tenemos que seguir el camino conforme el Padre nos va guiando. Esto no es con ascensor, esto no es como en una Hoy Express. Oh, ya hoy tengo el llamado de profeta y entonces listo, ya estoy listo para ir y cumplir la función de profeta. Recordemos que del llamado al posicionamiento hay una línea bien grande que se llama proceso, formación, equipamiento para ser posicionado. Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos que la instrucción también era de que el arca los iba a guiar, es decir, la presencia del Padre es lo que nos ayuda a avanzar en este camino. Les determinaba el camino. Dice también, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino, o sea, ustedes antes no han venido por acá, ustedes no han recorrido este camino. Eso es lo que le estaba diciendo, ¿sí? Pero entre ustedes y ella hay una distancia como de 2000 codos, no se acercarán a ella. Mire que aunque el arca, ¿verdad?, les determinaba el camino, también les estaba diciendo que no se acercaran, que tenía que haber una distancia. ¿Y qué me enseña eso en este tiempo? Que nosotros no podemos tocar la gloria del Padre. Nosotros no podemos tocar su gloria, eso le pertenece a Él. ¿Sí? Hagámonos a un lado, mantengámonos al margen de nosotros quererle quitar la gloria al Eterno. Todo es de Él. Aunque Él nos guíe, aunque Él nos use, la gloria es del Abba Kadosh. Dice, aquí siguen las instrucciones. Miremos algo interesante. Por eso les decía que esos 3 días que ellos acamparon antes de cruzar fueron días a donde recibió instrucciones del Padre para conocer cómo iba a ser este paso por el Jordán. El verso 5 dice, y Josué dijo al pueblo, purifíquense. Vamos a ver otro principio interesante, ¿sí? Purifíquense. No se podía cruzar el Jordán, no se puede ir a la conquista, ¿sí? Si no se purificaban. No podían ir detrás del arca si no se purificaban, ¿sí? Purifíquense. ¿Qué lección nos da esto para este tiempo, verdad? Si el arca representa la manifestación de la gloria del Eterno, nuestro Padre Eterno se manifiesta, pero ¿en quién? En lo kadosh, en lo apartado, en lo separado para Él, no en lo contaminado, no en lo sucio, no en lo que está agrietado. Dice Josué, purifíquense. Qué raro, ¿verdad? Si ya les estaba diciendo, bueno, ustedes van a marchar, pero ahora viene y le dice, sí, 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 pero tienen que purificarse. ¿Por qué? Él les dice, porque el Eterno hará mañana maravilla entre ustedes. O sea, en otras palabras es, porque mañana el Eterno se va a manifestar. Qué tremendo. O sea que para que el Eterno se manifieste, tenemos que estar apartados para Él. Queremos que Él nos use y que su gloria se manifieste a través de nuestras vidas. Queremos que Él haga grandes cosas. Queremos ver una gloria del Abacadosh. Tiene que haber una purificación.
Y bueno, hablando de purificación, tendríamos mucho para hablar, ¿verdad? No solamente pureza sexual, ¿verdad? Sino que estaba hablando de que tenían que apartarse como kadosh, es decir, santos, apartados, en pureza en todas las áreas para él, ¿sí? Yo me imagino que esos 3 días sirvieron también, ¿verdad? Para que los valientes ni siquiera estén con sus esposas, ¿verdad? Cada uno separados, purificándose también ese tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Eterno se iba a manifestar, porque el Eterno iba a glorificarse y se iba a glorificar en un pueblo apartado, en un pueblo limpio, ¿sí? Eso era lo que le estaba diciendo Josué. Y dice, en medio de ustedes se va a glorificar. Vamos a ver, siguen las instrucciones. Y es por eso que decimos que para avanzar a una conquista no es solamente listo, yo voy y yo soy voluntario, aquí estoy, llévenme. No, vemos que ha sido todo un recorrido de instrucciones, ¿verdad? Vemos cómo él está dando estrategias. En el verso 6 dice, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Aquí hay una instrucción para los sacerdotes. Tomen el arca del pacto, o sea, tómela, abrácela, cójala, agárrela, ¿sí? Porque no puede ser posible. Vamos a poner un ejemplo. Soy intercesora. Yo voy a tomarme como ejemplo. Soy intercesora. Y resulta que como intercesora tengo tiempos de intercesión, pero mi vida espiritual no está agarrada del Padre. No estoy agarrada. Simplemente me presento en la hora de la intercesión porque me tocó y ya. Pero yo no tengo una vida de intimidad con el Eterno, ¿verdad? Cumplo mi tiempo de intercesión porque, bueno, por cumplir, pero no tengo una vida de intimidad con el Padre, no tengo ese tiempo con Él. No hay esa manifestación del Padre a mi vida primeramente para que luego de lo que yo estoy llena pueda dar a las demás personas. ¿Sí? Entonces, qué interesante que todos aquellos que hemos sido llamados a ministrar, ¿verdad? Seamos aquellos que se manifiesta la presencia del Padre en nuestras vidas, que estemos llenos de su presencia, porque hoy ya no es que tomamos y agarramos un arca, ¿verdad? Un arca, si lo tenemos, es un elemento profético que lo tenemos allí porque por un recordatorio, pero hoy es arca, es la presencia del Eterno y tiene que estar en nosotros. No pretendamos hacer algo del Eterno estando vacías de Él, estando vacíos de Él, ¿sí? La instrucción era, tomen el arca del pacto. ¿Por qué? Porque también era instrucción, pasen delante del pueblo. Esto es, ustedes van a abrir camino. Vayan delante del pueblo porque ustedes van a abrir camino, ¿verdad? Esa era una instrucción para los sacerdotes. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Aquí hay algo interesante. Cuando Josué le da la instrucción, ¿sabe qué? Ellos no dijeron, no, a mí tú no me vas a dar órdenes. A mí tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Qué tremendo. Cuando hay un guía, hay un líder en toda asignación que el Padre eh, encomiende, lo interesante para que haya un buen resultado es seguir la instrucción de ese líder, porque ese líder ya recibió las instrucciones del Todopoderoso. El Padre, nuestro Abba, es un Dios de orden. Él no le fue a decir a los sacerdotes, él no le fue a decir a los demás del pueblo. No, no, no. La instrucción se lo traía a Josué. La instrucción venía directamente para Josué. Eso nos enseña en este tiempo que es el líder el que va a traer la instrucción de lo que el Eterno está diciendo que hagamos, de lo que el Eterno está diciendo que nosotros debemos de ejecutar, que todos somos un equipo, que todos somos importantes. Sí, es cierto,
pero hay un líder el cual recibe y ese líder es el que entrega instrucciones. Vemos acá que así como ellos se levantan temprano, todos están en el poder del acuerdo, juntos, unánimes y de acuerdo, ellos también reciben instrucciones. Cuando Josué le dice, tomen el arca y pasen delante del pueblo, dice, ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Eso nos enseña un principio muy importante. Ese principio, ¿verdad? De el escuchar y obedecer. Porque, ¿qué tal los sacerdotes escucharon? Pero, Josué, más tarde. Josué, sí, sí, ya yo sé que tengo que hacer eso, no tienes que repetírmelo. Ya yo sé que soy el sacerdote y yo soy el que tengo que tomar el arca. Vemos acá qué importante es que cuando va o hay una asignación, podamos estar todos en ese engranaje, cada uno cumpliendo la asignación que se nos ha entregado y cada uno haciéndolo en el tiempo correcto, en la hora asignada, porque eso es lo que nos va a dar resultado de la operación que el Padre nos ha encomendado. Veamos el verso siguiente, verso 7. Bueno, el verso 7, aquí ya el Eterno le habla a Josué. Luego que Josué da todas las instrucciones, en el verso 7 viene la voz del Eterno para Josué. Dice el verso 7. Entonces el Eterno dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Qué lindo que es el Eterno, ¿verdad? Vemos acá que cuando le dice a Josué, le dice, hoy yo te comienzo a engrandecer. Sí, eso era lo que le estaba diciendo. Comenzaré a engrandecerte a plena vista de los hijos de Israel. Qué tremendo. ¿Para qué? ¿Por qué tenía que hacer esto el Eterno? Para engrandecer a Josué, para que se eleve el ego de Josué. No, 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 no. El Eterno le dijo, para que ellos sepan que yo estoy contigo, para que ellos sepan que soy yo el que estoy en medio de este campamento. Yo, a partir de hoy, yo, el gran yo soy, comienzo a engrandecerte. Y eso tiene que ver con posicionamiento, ¿sí? El que trae posicionamiento es el Eterno, no es el hombre. Sí, ciertamente el hombre es instrumento, ¿verdad? Para acercarnos a nuestro destino profético. El hombre es usado por el Eterno para traer enseñanza, acercarnos al destino profético, ¿verdad? Darnos, porque todos somos vasijas y recibimos, pero el que te posiciona, el que te coloca, ¿verdad? Porque de engrandecer habla de saber que, o sea, de que los otros sepan que yo estoy contigo, de que yo te llamé y que yo estoy aquí. Y no era cualquier cosa, así como estuve con Moisés. ¿Y por qué? Porque esa fue la promesa que le hizo desde el capítulo 1. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y quiero decirle algo hoy a usted, usted que ha sido llamado, que si el Eterno le llamó, usted no tiene que dudar. Si usted tiene un llamado y porta un llamado del Padre, ¿verdad? Siga caminando, avance, siga sirviendo, que el posicionamiento se lo va a dar el Eterno cuando usted menos lo imagine. Vemos acá que Josué portaba una promesa desde Josué capítulo 1, pero fue en el capítulo 3 cuando le dijo, a partir de hoy yo te engrandeceré delante de los hijos de Israel. ¿Sí? O sea, voy a hacer que te reconozcan, ¿sí? Mire, eso no es porque digamos nosotros, soy apóstol, soy profeta, soy maestro, soy evangelista, que los demás nos van a reconocer. El hombre puede reconocernos, pero lo interesante es que el Eterno nos reconozca, que en la tierra seamos reconocidos por lo que los cielos ya habló de nosotros.
Y llega el momento a donde Él te posiciona, a donde Él te hace que la gente que te ve, que te sigue, la gente que te lee en las redes sociales, ¿verdad? Crean que tú eres un llamado, un escogido del Eterno. Pero mientras tanto, sigue sirviendo, sigue haciendo lo que el Padre te ha llamado a hacer. Y le dijo para que entienda. Yo me entiendo que si el Eterno le dijo para que los hijos de Israel entiendan que estoy contigo como estuve con Moisés, es porque aún había dudas en medio del campamento. Es porque el pueblo de Israel, ¿verdad? Ya no estaba Moisés, ahora estaba Josué, y todavía tenían dudas. Recuerda que quizás nosotros no escuchamos lo que muchos murmuran a nuestras espaldas. Quizás Josué ni sabía lo que el pueblo estaba hablando, pero el Eterno todo lo escucha. Entonces él le dice, yo soy el que te voy a engrandecer para que este pueblo entienda. ¿Por qué le dice entienda? Porque él ya les había dicho. Ya sabía, ¿verdad? Que el Eterno dio una palabra que estaría con Josué, pero el pueblo dudaba. Y ante la duda, el padre le dice, ahora voy a hacerlo, para que todos crean, entiendan que yo estoy contigo. Y viene una siguiente instrucción en el verso 8. Una instrucción para Josué. Y le dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, en el mismo Jordán los detendrás. Qué tremendo, mire. Le dice, ahora tendrás que ordenar a los sacerdotes que llevan el arca, o sea, dales una instrucción, ¿sí? Que cuando lleguen a la orilla del río Jordán, tienen que pararse ahí en el Jordán, ¿sí? Qué tremendo. Y esto nos enseña es que tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos a Shema, a escuchar atentamente la instrucción. Porque, ¿qué tal? Ah, bueno, vamos a cruzar, crucen y ya. No, 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 no. Acá era cuando ya ustedes hayan entrado, ¿verdad? Hasta el borde, porque les dice las instrucciones muy específicas, hasta el borde del agua del Jordán, allí se tienen que detener, ¿verdad? Entonces, aquí había una instrucción. Y algo interesante es que Josué hacía lo que el Eterno pedía, lo que el Eterno le decía, ¿verdad? Él daba las instrucciones, pero él las recibía del Eterno. Y dice el verso 9, y Josué dijo a los hijos de Israel, acérquense y escuchen las palabras del Eterno su Elohim. Qué interesante. Vemos a un Josué, ¿verdad? Voy a decir humilde, porque él no les dice acá, escúchenme que les voy a dar una instrucción nada más. No, no, no. Él le dice, miren, acérquense, ¿sí? Porque para escuchar, entender y poner por obra, tengo que acercarme y escuchar bien. Acérquense y escuchen las palabras del Eterno. Josué les estaba diciendo, miren, la instrucción que yo les voy a dar no es que viene porque a mí me place, no es que porque a mí me parece, no es porque salió de mis emociones, no es porque yo creo que deba de serse así. Esta instrucción que les voy a dar es por palabra del Eterno, su Elohim. Y les hace referencia a su Elohim, ¿por qué? Porque le está diciendo, mira, es del Todopoderoso, al Dios a quienes ustedes temen, ¿verdad? Entonces, algo interesante también es que para ir a una conquista necesitamos ese oído Shema. Ese oído Shema, ese oído inteligente, ese oído de escuchar y obedecer. Porque de nada sirve si yo escucho la instrucción, pero no la obedezco. Entonces, acá era, escuchen, acérquense y escuchen, Shema. Verso 10. Y añadió Josué, en esto conocerás que el viviente, el Jai, está en medio de ustedes y que él echará de delante de ustedes al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo.
¡Qué tremendo! Miren, en esto conocerán que yo puedo entender acá. O sea, miren, va a haber señales. ¿Y señales de quién? Del Jaí, del viviente, del todopoderoso, ¿sí? Va a haber señales de qué, de que Él está en medio de ustedes. En otras palabras, no duden, no tengan miedo. Y le dice, Él le echará delante de ustedes. O sea, tu misión es avanzar. Tu misión es accionar la palabra, cumplir las instrucciones que nos está dando hasta ahora, porque el que nos va a dar la victoria delante de todos estos reyes, ¿verdad? Que eran 7 reyes, es el eterno, es el viviente. Entonces, la guerra aquí, esta batalla, la iba a ganar el Shaddai. 7 reyes. ¿Y qué pasaba con el Eteo, el Cananeo, el Ebeo, Fereceo, el Gergeseo, el Amorreo y el Abuseo? Eran reyes que tenían tomada la tierra. Esa tierra que el Eterno dijo que les entregaba. Entonces aquí hay algo interesante. Tenían una promesa, portaban una promesa, ¿verdad? Sí, ya no se ha entregado la tierra, pero resulta que la tierra estaba tomada. 7 reyes tenían tomada la tierra que los hijos de Israel tenían que conquistar. Esto nos llama la atención y nos tiene que despertar a que las promesas del Padre, aunque están para nuestra vida, tenemos que conquistarlas. Y nos va a tocar, ¿qué cosa? Obediencia. Porque aquí a ellos también les tocaba obediencia. Obediencia en cada paso, en cada instrucción. Es cierto que el Eterno nos ha dado promesas hermosas y cada uno de nosotros tenemos promesas, pero para llegar, para alcanzarlas, vamos a tener que enfrentar diferentes situaciones, batallas, ¿verdad? En cualquier área de su vida, no solamente veamos acá que la tierra, en cualquier área de su vida, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo nada más, ¿sí? Usted tiene una promesa de un matrimonio, ¿sí? Y resulta que en su etapa de juventud, bueno, de adolescencia, porque usted es joven, estoy hablando, pues no sé para quién está palabra. En la etapa de su adolescencia, le dijeron una palabra de maldición, ¿cierto? No, tú nunca te vas a casar y qué sé yo, y te vas a quedar solterona, qué sé yo, ¿verdad? Pero el padre en este tiempo le ha dado una palabra y le dice, le ha dicho que te dará un esposo, ¿verdad? Entonces ya la promesa está. Para alcanzar esa promesa, te vas a tener que enfrentar a muchas situaciones difíciles. Vas a tener que pelear guerras, sí, batallas emocionales de tu mente, de tu corazón. Muchas batallas que vas a tener que enfrentar con el pasado, lidiar situaciones que tuviste que pasar, ¿verdad? En tu vida pasada. Y así en algunas áreas de la vida de las personas que tenemos promesas y que quizás no las hemos alcanzado porque creemos que las promesas van a llegar aquí, así sentaditos. Tienes una promesa que el Padre te ha dicho, te voy a dar una empresa y creemos que la empresa va a bajar del cielo. No, nos toca accionar, hacer, emprender, ejecutar, ¿verdad? Nada va a llegar así porque así. Acá la promesa de la tierra estaba dada, pero ellos tenían que hacer un accionar. Ya vemos hasta acá todo lo que tuvieron que hacer. Y ahora les tocaba entrar al campo de batalla, empezando por cruzar el Jordán. Entonces, vemos que en este tiempo resulta que no ha cambiado. Esfuérzate, sé valiente. Portas una promesa, activa tu emuná y avanza. ¿Para qué? Para que conquistes. El verso 11 dice, He aquí, el arca del pacto, el Adón de toda la tierra, pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Les estaba dando instrucción, ¿verdad? ¿Quién iba a pasar primero? El arca del pacto pasará delante del rostro de ustedes y tenía que ir hasta el medio del Jordán. Primero el arca, tremendo, lo que habría
lo que iba abriendo camino, ¿sí? Y le dice también, ahora bien, tomen 12 hombres, 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Qué interesante. El 12, ¿verdad? Ya sabemos que es un número muy profético, un número que nos lleva a nosotros a mirar gobierno, ¿sí? Entonces, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a conquistar? El que ya ha sido llamado para ejercer autoridad, el que tiene esa unción de gobierno, ¿sí? Vemos acá que a quienes iban a llamar para que eh, pasen, dice 12 hombres de las tribus de Israel. Estaban escogiendo 12 hombres, una de cada tribu. Qué interesante es que nosotros podamos entender en este tiempo qué es lo que el Padre nos está llamando. Está uniendo sus tribus, ¿verdad? Está uniendo sus tribus, está uniendo sus escogidos para un tiempo de conquista. Dice el verso 13. Vamos a ver qué más pasa. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca, el ladón de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Tremendo. Les estaba diciendo que tan pronto como los sacerdotes que cargaban el arca de Adonai, del Eterno, ¿verdad? Cuando los sacerdotes que cargaban el arca, ¿verdad? Pongan las plantas de sus pies en el agua del Jordán se, será cortada corriente arriba, ¿sí? O sea, allí iba a haber una división, se iba a abrir, se iban a detener las aguas. Pero ¿cuándo iba a pasar esto? ¿Sí? Cuando realicen una acción. ¿Quiénes? Cuando los sacerdotes hayan entrado, cuando la planta de los pies de los sacerdotes tocaran el agua del Jordán. ¿Sí? Mire qué importante es, ¿verdad? Esa acción del que ministra, porque ya les decía, pues que ya no cargamos un arca, no portamos un arca, sino aquellos que manifiestan la gloria del Eterno, aquellos que portan la gloria del Eterno, aquellos que ministran al Eterno, ¿verdad? No podían quedarse a un lado, no, 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 sus pies tenían que entrar a las aguas. Y esto era tremendo porque eh, ellos podrían decir, bueno, y nos quedamos aquí en esta orillita nada más. No, no, ya vamos a ver cómo ellos iban a entrar hasta la mitad del Jordán. Solamente que cuando llegaban o cuando ya las plantas de sus pies tocaban eh, el Jordán, las aguas se iban pues a permanecer amontonadas, pues como iba a hacerse como una prensa, ¿sí? Entonces, dice que aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele estar hasta desbordarse por todas sus orillas en todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Veamos algo interesante, ¿sí? Dice que el pueblo, ¿verdad? Dejó todo, dejaron ya sus tiendas para cruzar al otro lado, ya al Jordán, con los sacerdotes que cargaban el arca. Y que cuando los que cargaban el arca habían llegado al Jordán y los sacerdotes cargando el arca pusieron sus pies en el agua, qué tremendo, el agua corriente arriba permaneció amontonada, o sea, se quedó a una distancia que dice que el pueblo
pudo cruzar en seco a la altura de Jericó. Esto me muestra cómo el Padre abrió un camino justamente a donde ellos tenían que llegar, ¿sí? Pero, ¿qué necesitaron? Necesitaron cumplir una instrucción tal y como el Eterno lo estaba dando, ¿sí? Los sacerdotes tenían que mojarse los pies. Los sacerdotes eran los primeros que tenían que entrar, que accionar, ¿verdad? Tenían que ir conforme la instrucción se les había dado, ¿sí? Y dice que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, pero aquí hay algo interesante, firmes en medio del Jordán. O sea que dice que se pararon firmes en medio del Jordán. Ya no se quedaron en la orillita. Usted se imagina, esto es un acto de valentía, porque ¿qué tal si dudaban? ¿Qué tal ellos diciendo, y qué tal si yo me voy hasta la mitad del Jordán y esas aguas se vienen con todo y morimos todos acá? Eso es emuná, creer que la fidelidad del Eterno, de aquel que te dio una palabra, de aquel que te dijo que estaría contigo, Él lo va a cumplir. Sí, el agua se quedó allí retenida, ¿verdad? Cuando ellos entraron y las plantas de los pies se mojaron. Listo, ahí el agua se detuvo. Pero ahora ellos tenían que cruzar. Y los sacerdotes ya no era en la orilla. Los sacerdotes eran firmes en medio del Jordán. Y eso es lo que en este tiempo falta. Firmeza. ¿Por qué ellos estaban firmes? ¿Hasta cuándo tenían que estar firmes? No fue un momentito. Hasta que todo el pueblo pasó en seco. Hasta que todo el pueblo de Israel cruzó el Jordán. Mire cuál es la función de un sacerdote, de un ministro en este tiempo, ¿verdad? Su firmeza. Y eso es lo que falta en este tiempo. Hoy, en este tiempo, muchos hoy dicen, sí, vamos, hagamos, pero luego, no, más es la pereza, el sueño, el desánimo, ya no quiero. Viene que la división, que por aquí sí, que por acá no, no hay firmeza. Y así no hay conquista. Para que haya una conquista, tiene que haber unidad, tiene que haber el estar juntos, unánimes, de acuerdo, cada uno cumpliendo la operatividad en el reino que se nos ha sido entregado. Y los primeros que tenemos que estar firmes somos aquellos que hemos sido llamados, ¿verdad? Usted es aquel que está ministrando. Usted es aquel que ha recibido una asignación. Usted es aquel que porta esa manifestación del Padre, la gloria del Padre. Usted es aquel que el Padre va a usar para que el pueblo pase, que cruce. ¿Qué está haciendo usted? ¿Tiene firmeza en el llamado? ¿O está dudando? ¿O está como la ola del mar, de aquí para allá? Aquí podemos ver en la palabra que los sacerdotes, y ya hablábamos que en este tiempo pues ya no estamos mirando de levitas, sino de todos aquellos que somos llamados a ministrar, ¿verdad? Tiene que haber firmeza, ¿sí? Tiene que haber firmeza en el llamado. Vemos que ellos no claudicaron, no dijeron, no, ya me retiro, no, y es que hasta qué hora voy a estar aquí parado. No, 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 ahí se quedaron firmes, cargando el arca en medio del Jordán hasta que el pueblo cruce. Y cruzó sobre terreno seco y demandó emuná. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las aguas estaban retenidas, las aguas estaban allí. Ellos podían haber pensado, no, pero ¿y qué tal si las aguas nuevamente vienen y nos quedamos aquí en medio de este Jordán? Si el Padre te ha dicho, cruza. Si el Padre te ha dicho, avanza, cumple tu llamado. No te quedes, que nada te paralice, que nada te intimide. Si tú eres aquella persona que el Padre ha depositado, ya eres esa vasija en la cual el Padre ha depositado de su gloria, permite que Él manifieste lo que tú tienes dentro, lo que tú portas. Pero tiene que haber firmeza. En el reino no hay cabida para los doble ánimos. En el reino no hay cabida para aquellos que hoy sí, mañana no.
Viene una palabra que te desanima y simplemente ya claudicas. En el reino es no claudiques. En el reino es mantente firme, porque eres tú, como se le dijo a Josué. Ya Moisés no está. Ahora eres tú el que harás que este pueblo cruce. Lo mismo es para tu vida. Y yo quiero decirte ya en otro sentido. Quizás tú eres la escogida o el escogido en tu familia, ¿sí? Y tú eres el que vas a hacer que tu familia cruce al otro lado. Tú eres el escogido para que tu familia, tu ciudad, en tu nación cruce, ¿sí? O para aquellos que te conocen, ¿verdad? Y a través de lo que el Padre ha depositado en ti, ellos también van a cruzar. ¿Y dónde van a cruzar? De muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Pero para eso se necesita firmeza, que así como los sacerdotes se mantuvieron firmes en medio del Jordán, y dicen una traducción, que se pararon firmes en tierra seca, en el medio del Jordán, en la parte más honda, hasta que todo el pueblo cruzó en seco, hasta que todo el pueblo había terminado de cruzar el Jordán. ¿Será que nos intimidamos cuando estamos mirando ya esa parte más honda? ¿Será que allí decimos, no, 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 yo hasta ahí ya no, hasta ahí no llego, yo de laditos, de por las orillitas, por ahí sí, pero ya más adentro no, ya no quiero profundizar más, porque te llegan palabras de desánimo, porque comienzas a mirar a tu alrededor las aguas, que nada te intimide, que puedas tener firmeza, que puedas creer en aquel que te llamó y si quieres que ser así como se le dijo a Josué, yo voy a engrandecerte, pero se necesita determinación, se necesita disciplina, ¿sí? Y hemos venido hablando de una disciplina espiritual, ¿sí? Entonces, miremos acá, porque quizás acá lo vemos de forma literal, una conquista, sí, pero ¿qué era lo que pasaba acá? ¿Qué era lo que había habido acá? ¿Qué pasó en esos 3 días? Entonces, hermanos, hay una tierra por conquistar, hay promesas, porque tú las llegues ya a mirar en tu vida cumplidas, pero se necesita firmeza, firmeza en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos pararnos firmes, necesitamos pararnos como estos sacerdotes se pararon, ¿sí? Sí, mirar que las aguas estaban retenidas y podían venir encima de ellos en cualquier momento. Ellos creyeron en la palabra, ellos creyeron y no dudaron. ¿Y creyeron a quién? Al Eterno. Porque Josué le dijo, vengan y escuchen las palabras del Eterno. Ese es el tiempo donde nosotros tenemos que creer en las palabras de aquel que nos habló. Hay mucho por conquistar. ¿Cómo están nuestras naciones? ¿Cómo están nuestras ciudades? ¿Cómo está el pueblo? Y nosotros que hemos sido llamados, ¿qué estamos haciendo? Hay una batalla que ganar. Recordemos capítulo 1 de Josué, preparativos para la conquista. Como preparativo, sí, tenemos esos tiempos donde quizás entramos en tiempos de intercesión, quizás tenemos esos tiempos donde tenemos que entrar con el Padre. ¿Será que nos desanimamos? ¿Será que ya no, ya pues no queremos? Recordemos que la conquista la vamos a mirar cuando todos estemos en equipo, cuando todos estemos en unidad. Todos necesitamos conocer de lo mismo. Mire cuando Josué le dice al pueblo, acérquense, le habló a todos, ¿sí? A todos. Es decir, ¿qué tal Josué dándole instrucción a uno por uno? Porque cuando le dijo acérquense no estaban. Porque cuando le dijo vengan, vengan, acérquense en que les voy a dar la palabra del Eterno. Faltaban 10, faltaban 5 y no estaban. No iba a ir uno por uno a decirle, miren, esto es lo que dijo el Eterno. No, 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 no. Acérquense es a todos. Todos tenían que estar en el momento que el Josué iba a darle la palabra del Eterno. Lo mismo pasa para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Tenemos quizás tiempos de enseñanza donde todos aprendemos, porque yo aprendo en estos tiempos. Y, y será que todos nos acercamos.
porque si estamos en un equipo de conquista, todos tenemos que saber de lo mismo, porque todos tenemos que ir en un engranaje, porque todos tenemos que ir en la operatividad de la función a la cual usted ha sido llamado, ¿sí? Pero si uno conoce, el otro no conoce, Josué no le podía estar diciendo uno por uno lo que el Eterno habló. Josué le dijo, acérquense y escuchen. Qué importante que nosotros empecemos a tener una disciplina espiritual. Quizás en la religión nosotros vivíamos una indisciplina, ¿verdad? Eh, y muchos se acostumbraron a eso. Es muy diferente eh, el ser oveja con el ser un león, muy diferente, porque el león es aquel que conquista territorios. La oveja es aquel que está encerrada. Usted decide qué quiere ser. ¿Queremos conquistar territorios? ¿Queremos ejercer el gobierno del Eterno? ¿Queremos ejercer esa autoridad con la unción de gobierno que Él da? Necesitamos entrar en una disciplina espiritual. Que el Eterno nos ayude, que podamos avanzar, que podamos seguir avanzando cada uno, porque cada uno tenemos algo que aportar en el reino, cada uno somos vasijas para dar de lo que el Padre nos ha dado. Y cada uno ocupamos una posición eh, dentro de ese equipo de conquista. Amén. Un fuerte abrazo para todos. Que el eterno Elohim de Israel los continúe